Imagine por un instante que usted es un turista que viaja de vacaciones a un lugar hermoso. Transita con los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto para nuevas aventuras. Lleva una cámara colgando al cuello, buscando capturar paisajes, buscando llenar un baúl con recuerdos llenos de historias que contar. Pero a pesar de todo aquello que lo cautiva en aquel lugar, a usted no le interesa aprender el idioma o el dialecto que usen. Tampoco quiere conocer a las personas ni su idiosincrasia. Es un colectivo con el que no está interesado en involucrarse. No sabe cómo funcionan sus leyes ni tampoco le interesa contribuir en nada a esa comunidad. ¿Por qué? Porque solo es un turista. Solo está de paso. Su presencia es momentánea. Ahora imagine a alguien que vive en ese lugar. Alguien que aprende ese idioma, entiende sus valores, respeta sus normas, se involucra en su comunidad y construye una vida ahí. ¿Por qué? Porque es ciudadano oriundo de ese lugar. Tiene una identidad relacionada con el sitio, una responsabilidad y un compromiso real. Es un miembro comprometido a contribuir con el bienestar del entorno. Cuando nos referimos al pueblo de Dios, la Biblia describe que somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero en vista de esta permanencia temporal de la comunidad de la fe aquí en la tierra, muchos se han tomado la fe a modo de un turista espiritual. Es decir, visitan la fe cuando les interesa, pero no quieren vivir conforme a los principios bíblicos, ni quieren asumir responsabilidades espirituales, ni involucrarse activamente en su propio crecimiento y la misión que nos encargó el Señor mientras estemos en la tierra. ¿Turistas de la fe o ciudadanos del reino de los cielos? Fíjese lo que dice 1 de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y observe lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces nuestra perspectiva de vida, debido a nuestra nueva nacionalidad, ciudadanos del cielo, nos lleva a no solamente pensar o hablar a través de los lentes de la Escritura, sino a vivir y pensar conforme a ella para seguir los propósitos de Dios. Como dice claramente este versículo, esperando al Salvador. ¿Qué quiere decir con eso? Que aunque somos forasteros en este mundo, podemos experimentar una vida celestial aquí, ahora, porque el reino de los cielos le pertenece a Dios y Él ya habita en nosotros a través de su Santo Espíritu. Nosotros vivimos en la tierra, pero nos sujetamos a las reglas del reino de los cielos, respetando y obedeciendo las leyes del mundo siempre y cuando éstas no interfieran con nuestra fe, porque somos gobernados por el Rey del Cielo y nos sujetamos a sus estándares de justicia. No vivimos aferrados tampoco a hacer tesoros en la tierra, sino que buscamos hacer tesoros en los cielos, porque es ahí donde habitaremos por siempre. La iglesia es esa comunidad de personas que vive experimentando una comunión con Cristo mientras espera el día glorioso de la segunda venida del Señor. Y esa espera es importante porque fíjese lo que hablamos al inicio. El punto de vista de un turista es no involucrarse. Solo quiere distracción, descanso y buenos recuerdos. Un turista puede tranquilamente ignorar los problemas del país que visita, pero un ciudadano no puede. Nosotros representamos el cielo en esta tierra caída. Y no podemos hacer oídos sordos ante la necesidad que tiene este mundo de conocer a Dios. Tenemos la responsabilidad de ser turistas activos. Tenemos el llamado de vivir, como dice 2 de Corintios 5:20, como embajadores de Cristo. Vivimos esperando ese día glorioso y no podemos estar de brazos cruzados. Hay una
esperanza activa que nos llama a la misión. Es decir, el turista de la fe solo tiene un interés limitado a sus necesidades de este mundo y mantiene una relación superficial con Dios. Evita compromisos con el único que le puede dar acceso al reino de los cielos. Su lealtad no está firme con el reino de Dios. En cambio, el ciudadano del cielo no vive dividido entre dos reinos, porque nuestra lealtad está con Cristo. No son los valores del mundo los que nos llevan a movernos. Los ciudadanos del cielo viven anhelando el regreso del Señor. ¿Y sabe cómo lo esperan? Atendiendo con responsabilidad su llamado, viviendo en fidelidad al Señor, preparando esa espera con aceite en sus lámparas, sabiendo que las decisiones que toman hoy afectarán su eternidad. Un ciudadano del cielo vive con una identidad clara. Le pertenece a Cristo. Tiene una vida guiada por el Espíritu Santo. Asume la responsabilidad de la iglesia en la sociedad. Al ser forasteros de un mundo caído, necesitamos reconocer con humildad que ser cristianos no nos hace impecables, sino perdonados. Perdonados y en procesos de transformación continua. Porque no se trata de aparentar una perfección, sino de mostrar cómo Cristo obra en personas tan imperfectas como nosotros. Los cristianos no somos perfectos, pero seguimos y proclamamos a aquel que sí lo es, Cristo. Ser ciudadanos del cielo puede sonar bonito, casi poético, pero es un llamado serio. Significa vivir con propósito eterno, con valores celestiales y con una esperanza que transforma nuestra vida aquí y ahora. ¿Estamos viviendo como turistas espirituales o como ciudadanos comprometidos del reino de los cielos, enfocados en la fe mientras esperamos? A continuación, un importante mensaje sobre la ciudadanía del reino de los cielos. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. La realidad de la Iglesia es la de una comunidad en tránsito. El apóstol Pedro la define como una comunidad de extranjeros y peregrinos en esta tierra. El Señor Jesucristo había hablado de aquellos que están en el mundo, pero no son o pertenecen a este mundo. El apóstol Pablo habla de creyentes en Cristo que se encontraban en determinado lugar en la tierra. Esta segregación debemos entenderla correctamente. No tiene que ver con una ruptura con todo lo que nos rodea, sino con lo mundano, con aquellas tendencias o conductas dañadas por el pecado y que como hijos de Dios no debiéramos compartir. Es el concepto más peyorativo que se puede usar para referirse al ambiente que nos rodea, un ambiente que está viciado por el pecado, que mancha nuestros pies, que altera nuestra respiración, que afecta a nuestra conducta. Cuando entendemos el mundo en esta acepción moral, es cuando el Señor nos manda salir de ahí. No que todo lo que nos rodea y el ambiente en el que vivimos es bueno o malo, pero sí que hay una tendencia ética en contra de la voluntad de Dios a la que tenemos que huir. No es dar la espalda a la humanidad, sino rechazar aquellas conductas que nos alejan de Dios. Es en este sentido que la Iglesia es llamada a huir de todo aquello que aleje del plan de Dios para su vida. Y en ese empeño, en diferentes épocas de la historia, nos hemos topado con la realidad de una iglesia encerrada en sí misma, condenando todo lo que estaba fuera, pero con un escaso impacto como sal y luz, pues se había marginado de la relación total con este entorno. El puritanismo religioso ha creado todo un sesgo de hipocresía espiritual muy nociva en la historia. Los diferentes cismas que la Iglesia ha ido sufriendo a lo largo de la historia tenían que ver con las denuncias de la impureza que se había adueñado de la misma. Y habían provocado una ruptura para intentar regresar los valores de una fe sencilla. Sin embargo, constantemente todos estos cismas terminan reproduciendo los mismos patrones de contaminación moral. Alguien, en cierta ocasión, dijo, creo que con bastante razón, que la iglesia primitiva tenía cálices de madera y prelados de oro. En ese tiempo en que lo decía, la iglesia tiene cálices de oro y prelados de madera. Es decir, la vida de los creyentes en generaciones era lo que marcaba la diferencia de la iglesia, el mensaje que transmitían era un mensaje de calidad.
Sin embargo, en este tiempo parecería más bien que son liturgias, ministerios, recursos o poder de las instituciones lo que era importante. Hay dos tipos de mundanalidad, de los cuales la Iglesia debe huir y que no debemos de permitir. Y vamos a ver que no tienen que ver mucho con conceptos éticos o la maldad que hay fuera, sino con aquello que a veces permitimos que cale dentro de nosotros. Son dos tipos de mundanalidad que debiéramos velar para no vernos inmersos en ellos. Por un lado, la mundanalidad de la ostentación. Ese crecimiento numérico, ese ilecrecimiento, ese querer parecerse demasiado a las modas que afectan el entorno, intentar captar adeptos por las mismas filosofías de nuestra sociedad, dando a esta sociedad lo que quiere. Experiencias de lo humano. Hace tiempo escuchaba a una persona que se había cambiado de país y de iglesia y había llegado a una iglesia que le había llenado de entusiasmo. Y esta persona definía a la iglesia con estas palabras llenas de excitación: es un espectáculo de luz y sonido. Claro, cuando la iglesia la comparamos con un espectáculo conforme a lo que ofrece esta sociedad, ha perdido su sentido. La iglesia no es un espectáculo. La iglesia es un lugar donde servirnos por amor los unos a los otros. Pero por otro lado, no podemos caer tampoco en la mundanalidad de la indiferencia ante la verdad, el descuido de todo lo espiritual en la iglesia. La iglesia necesita tener un orden que viene marcado por la palabra de Dios, no por nuestros gustos, afinidades o prejuicios. A veces nos encerramos dentro de la iglesia en discusiones agrias, descalificando a aquellos que no opinan lo mismo, condenando y olvidando que la iglesia es un punto de encuentro, un punto donde la unidad y el servicio en la verdad tienen que crecer, olvidando que el propósito de Dios para su pueblo es reunir todas las cosas, no dispersar. Y a veces caemos en la misma mundanalidad de la gritería, de los discursos vacíos, de la incapacidad de perdón, de la falta de reencuentro que tenemos en este tiempo. El problema es que el ambiente que nos rodea nos contamina, nos afecta. Y por ello debemos estar alerta para velar que no estemos siendo dominados por los aires de nuestro tiempo. La Iglesia tiene que estar en un constante proceso de renovación, pero a la luz de la verdad de Dios, para ser un referente en el tiempo que le toca vivir. Lo que ocurre con la vida de muchas veces de los cristianos es una señal de una dicotomía espiritual en la que estamos inmersos. Como cristianos imperfectos que somos, tenemos unos valores morales enseñados por la palabra de Dios, y estos valores no nos permiten ser felices con el sistema de cosas en medio del cual vivimos. Pero al mismo tiempo, nuestra imperfección nos impide sujetarnos al 100% a los valores de Dios, de tal forma que no logramos ser felices sin el mundo. No somos felices con ni sin. Y al final estamos en un conflicto que termina por acercarnos hacia un lugar o a otro. Es por ello que en medio de todo este conflicto, la gran seña de identidad que debiera de caracterizar a todo cristiano, y que es donde en un área u otro todos fallamos, es la seña del dominio propio. El saber tener control de nuestras pasiones, de nuestras cualidades, de nuestra conducta, no sobre la base de qué dirán o qué opinarán otros, sino la base de la verdad. Es este dominio propio el que le permite al Hijo de Dios mantener una libertad legítima en medio de todas las cosas en el presente. Una libertad sabiendo que todo es lícito, pero no todo le conviene. Sabiendo que no todo es malo alrededor, pero no todo me edifica, no todo cumple con el propósito de acercarme más a Dios. Sabiendo que al final soy responsable de las decisiones que tengo que tomar en cada momento. La enseñanza de los apóstoles para los creyentes e iglesia, en medio de este conflicto también con una área nueva que es la doble ciudadanía, nos va a decir que por un lado somos ciudadanos de los cielos, pero al mismo tiempo tenemos una ciudadanía terrenal y tenemos que vivir en este tiempo, no aislados, no fuera, sino cumpliendo con una serie de normas que tienen que ver con la ética y con la conducta de nuestro tiempo. El apóstol Pedro escribía en su primera carta, capítulo 2, versículos 13 y 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey,
como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Parecidas palabras que las escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Siempre y cuando las leyes humanas no nos obliguen a ir en contra de los designios directos de Dios, la responsabilidad del creyente y de la Iglesia es la de sujetarse a las normas de desarrollo social instauradas por las autoridades. La Iglesia no está licitada para saltarse la ley. Aquí entramos en uno de los grandes conflictos que se ha dado a lo largo de la historia, y en cuanto a la Iglesia, que ha querido asumir un rol de autoridad civil, o cuando la autoridad civil, el Estado, ha querido coartar y limitar la libertad de acción de la Iglesia en el ámbito espiritual. Cuando la Iglesia ha querido imponer sus valores espirituales en los asuntos temporales, se ha dado cabida a todo tipo de atrocidades totalitarias. La fe cristiana no es una imposición para nadie. Por mucho que sepamos qué es lo que conviene, la Iglesia debe entender que la fe es un ejercicio y una decisión personal, libre y respetada. Pero al igual que se da ese respeto, la Iglesia debe exigir también la libertad de su credo, la libertad de su culto. En medio de una sociedad que se levanta para restringir las libertades de proclamar a Dios, el creyente debe mantenerse fiel en el compartir la verdad de Dios, sin entrar en disputas, en conflictos, pero sí usar su lugar para proclamar la verdad. Recordaba la escena de Daniel, en aquel momento en que prohíben orar a cualquier divinidad que no fuese el propio emperador. Él continuó haciendo lo mismo, él tenía que clamar a su Dios. Y continuó entrando en su alcoba, y continuó con las ventanas abiertas, continuó haciendo lo que era correcto delante de Dios. No se opuso al sistema de valores, sino que entendía que la ley de Dios estaba antes y estaban usurpando su libertad. Y la Iglesia no puede callar ante las presiones, pero sí tiene que entender también su lugar. Alguien definía que todo el orden social y toda una sociedad que se desarrolla correctamente se sostiene sobre tres instituciones creadas por Dios mismo: la familia, el Estado y la Iglesia. Y cada una de estas instituciones, aceptando su ámbito de labor, cooperan para el bienestar y desarrollo estable de las sociedades. La familia tiene derechos inalienables en donde nadie debiera entrometerse. Derechos para el desarrollo del carácter, para el fortalecimiento de vínculos emocionales, para desarrollar valores interpersonales también. La familia es la célula esencial donde se aprende el orden de las relaciones humanas. El Estado debe de estar involucrado en promover el bien, el bienestar, la paz, por medio de leyes que mantengan el orden público en una sociedad plural. Leyes que fomenten la paz, leyes que deben desarrollar el bienestar, leyes que tienen que contribuir a todo lo que tiene que ver con este sistema de cosas y nuestras relaciones. Y la Iglesia no debiera entrometerse en ello. A veces la Iglesia no comparte todas las leyes. Y la Iglesia tiene que entender que vivimos en una sociedad plural, donde hay muchas libertades, muchas ideas, y no tenemos que imponer ninguna. Y el Estado debiera de ser respetuoso con todas estas ideas y buscar el punto de equilibrio y de orden. Y en un tercer lugar, la Iglesia. La Iglesia tiene una responsabilidad, que es anunciar las buenas nuevas de esperanza y salvación para el bienestar integral y externo del ser humano. La Iglesia tiene la responsabilidad de honrar y dar culto a Dios. Y el Estado no debiera tampoco intervenir en el desarrollo de estas funciones de enseñanza de la verdad, de enseñanza de unos valores que realmente benefician al ser humano. Por ello, en medio de todo un panorama de conflicto, un panorama de oposición, Iglesia, mundo, mundanalidad, conceptos éticos, Estado, conceptos sociales, relaciones, vínculos, ¿cuáles deben de ser los compromisos de la Iglesia para servir bien en medio de su comunidad en el presente? Realmente me atrevo a dar 3 compromisos que debieran afectar a la Iglesia de forma diferente conforme a la época en que le toca vivir. En primer lugar, la Iglesia debe asumir que su compromiso es con la verdad. Cada creyente, la comunidad de redimidos que es la Iglesia, debe crecer y desarrollarse en torno a la verdad, que es la palabra de Dios. La obligación de la Iglesia es proclamar la verdad,
comunicando todo el consejo de Dios, tanto de su amor redentor como de su juicio eterno. Por incómodo que pueda parecernos cierta parte del mensaje, tenemos que ser fieles al mensaje completo dado por Dios. En Dios hay perdón, pero si se desprecia su perdón, solo queda una horrenda expectativa de juicio. El llamado de los cristianos es a ser sal en medio de esta tierra, para que este mundo pueda tener un mínimo atisbo del sabor de Cristo. Y al mismo tiempo, con este sabor se preserva y se frena la corrupción, que de otro modo devoraría todo orden social. Por ello, el creyente debe, con su conducta, manifestar, aún a pesar de sus imperfecciones, debe manifestar un poquito de la luz de Cristo. Con nuestras palabras, con nuestra conducta, debemos ser la luz que señale al único camino a la salvación y la felicidad, que es Cristo. No es la Iglesia quien salva. No es la Iglesia una comunidad perfecta. Solo Cristo es la respuesta que esta humanidad necesita. Por ello, la Iglesia no se proclama a sí misma, sino a Jesucristo como Señor. Un compromiso con la verdad. Un compromiso con proclamar que es Cristo quien salva, que es Cristo el perfecto, que es Cristo el único camino. En segundo lugar, la Iglesia debe mantener un compromiso con la justicia. Como creyente y ciudadano, cada cristiano tiene el derecho y la obligación de cooperar en el justo orden social, cumpliendo fielmente con las leyes y tributos ordenados por los gobiernos. Pero a la par tiene el derecho y la obligación de alzar su voz dentro de los límites de la justicia en contra de la opresión, injusticia y opresión que se manifiesta en cada sociedad. En muchas ocasiones este posicionamiento es muy complicado y requiere un análisis serio y sincero de la ética cristiana para decidir cuáles son las formas correctas de alzarse para defender la justicia social. Pero desde luego que la Iglesia es llamada para orar por las autoridades, para someterse a ellas, y nunca la Iglesia debe posicionarse del lado de la anarquía o del desorden. La Iglesia tiene que ser un estímulo del orden y promotora del orden social. Y en tercer y último lugar, la Iglesia debe tener un compromiso con su generación. Y hago este énfasis, porque lo que vivieron generaciones pasadas no es lo mismo que vive nuestra generación. Debemos entender que la Iglesia debe estar atenta para dar respuestas a las necesidades de la generación en medio de la que Dios la ha colocado. Las necesidades son diferentes en cada lugar, son diferentes en cada generación. Ha habido tiempos donde las necesidades sociosanitarias eran el apremio en medio de tiempos de gran necesidad. En otros las necesidades apremiantes son de valores para ese tiempo. Pero siempre el llamado de la Escritura para la Iglesia es que debe de ocuparse de los pobres. Ahora, permíteme una pequeña redefinición del concepto pobre, porque en muchas ocasiones nos hemos quedado con el concepto de la pobreza material, pobreza económica. Sin embargo, el concepto bíblico es mucho más amplio, para hablar de todos aquellos que están faltos de algo que les permita alcanzar el bienestar y la felicidad espiritual. Los bienaventurados, de los que habla el Señor Jesucristo, las bienaventuranzas, son aquellos que son conscientes de su carencia espiritual, son los pobres de espíritu, aquellos que tienen la bendición, aquellos que encuentran en Cristo la respuesta perfecta para todas sus necesidades, no sobre la base de sus méritos, de sus recursos, sino sobre el poder de Cristo. Los pobres son aquellos que no tienen espiritualmente los recursos para dar respuesta a sus necesidades. Los pobres de nuestro tiempo pueden ser desposeídos. Los pobres de nuestro tiempo pueden ser personas solitarias. Los pobres de nuestro tiempo pueden ser personas vacías espiritualmente. Los pobres de nuestro tiempo pueden ser personas llenas de adicciones. Los pobres son aquellos que no tienen a Cristo, independientemente de que sus platos estén llenos de comida. Pobre tiene que ver con otro concepto. Pobres nos habla de todos los oprimidos por el pecado, de todos los que sufren la carencia para encontrar su camino, que no tienen fuerzas en sí mismos, que reconocen su necesidad. El llamado para la Iglesia no es para que alivie su responsabilidad social cubriendo las necesidades de personas que no terminan de salir del pozo de su pobreza, sino el llamado es que la Iglesia extienda su mano para ayudar a las personas a salir del pozo en el que se encuentran, restaurar su vida y que puedan caminar en libertad. Por ello, el compromiso social de la Iglesia
tiene en muchos momentos que ser valorado. ¿Estamos ayudando al ser humano de nuestra generación a ser libre en Cristo? ¿O le estamos manteniendo bajo los estándares de una dependencia para aliviar nuestra conciencia? El llamado es a traer sanidad a las naciones, no solo justificar nuestras acciones. El mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad, de sanidad, de que el ser humano pueda volver a caminar en libertad en sus decisiones, en su rumbo, no a que se mantenga dependiente de todo tipo de ayudas. Es en medio de todo este panorama complejo que somos llamados a velar y orar para marcar una diferencia en la historia, ahí donde el Señor nos ha colocado. No en base a liturgias, no en base a modelos o protocolos obsoletos y de otra generación. La Iglesia tiene un papel relevante en medio de su generación. Y es por eso ese lema que se daba en la Reforma, que es esencial también. La Iglesia es reformada y siempre reformanda. Tiene que estar en un constante proceso de reforma y revisión de sus ideas, de su ética, de su comportamiento, de su impacto en la sociedad. La verdad es la misma en cada generación. La forma de comunicarla es diferente, la forma de vivirla es diferente. La verdad es la misma, el impacto y cómo acercarla a los que nos rodean es diferente. El mensaje del Evangelio y las buenas noticias es el mismo. Las necesidades de nuestra generación son diferentes. Por eso tenemos que ser sabios, prudentes y velar para que la Iglesia tenga un impacto ahí en donde la ha dejado. Estamos separados, no del mundo, sino de la inmoralidad, de todo aquello que nos aleja de Dios. Y debemos estar comprometidos para buscar traer sanidad y restauración por el Evangelio, por la verdad, a aquellos que nos rodean. Por eso hay un reto, desde lo imperfectos que somos, entender que solamente en Cristo hay libertad, y Él es a quien queremos anunciar. Por eso, como decía el apóstol, no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos en nombre de una iglesia, sino predicamos a Cristo como Señor, porque solamente en Él hay la respuesta para todas las necesidades, para todas las miserias del ser humano. Que Dios te bendiga. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tu morir en mi lugar. Tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya,
Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Las necesidades y urgencias que se presentan para la Iglesia en el día a día son muchas. Y desde luego que el llamado de la Iglesia no es aislarse de la realidad social en medio de la que vive, sino asumir un impacto y un rol activo en el beneficio de la comunidad en medio de la cual ha sido colocada. Por eso tenemos que velar y a obrar conforme a los patrones de la verdad para nuestra generación. Ser sabios, no en repetir códigos o fórmulas que han funcionado en otro tiempo o en otros lugares, sino en pensar en cómo podemos ser relevantes, en cómo poder ser pertinentes en el tiempo donde estamos, pero sobre todo donde podemos transmitir el valor. De nada sirve lo que hacemos si no transmitimos la verdad. De nada sirve aquello que hacemos si solo alivia pero no restaura. El mensaje del Evangelio es un mensaje que sana a los heridos, levanta a los caídos, liberta a los cautivos y realmente trata con las necesidades de todo aquel que es pobre de espíritu para que en todo sea enriquecido por la gracia de Cristo. Y ese es el reto que tenemos, traer la riqueza de Cristo a esta sociedad, que el ser humano salga de su condición de esclavitud para ser libre en Cristo. Y esto solo lo hacemos por medio de la predicación de la verdad. Y por eso todo lo que hacemos tiene que llevar un sello claro de nuestro compromiso con la palabra de Dios, con aquella verdad que transforma las vidas. Por eso vamos a pedir a Dios que Él nos dé sabiduría. Sabiduría para saber cómo vivir esta segregación de aquellos que no están en el mundo, con esta realidad de nuestra pertenencia y ciudadanía también en esta tierra, con aquellos que estamos en este tiempo, para saber honrar y servir en el lugar donde Dios nos ha colocado. Vamos a pedir la ayuda de Dios para que Él nos dirija y abra nuestros ojos en este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras muchas limitaciones, sigues contando con nosotros para transmitir tu palabra en medio de este tiempo. Perdónanos por tantos momentos en que, dominados por una visión limitada del mundo, o nos hemos aislado o no hemos sido pertinentes con la realidad del tiempo que tenemos que vivir. Ayúdanos para ser un reflejo ahí donde nos tienes, un reflejo de tu gloria, un reflejo de tu amor, un reflejo de tu bendición. Ayúdanos para transmitir ese mensaje de verdad, ese mensaje que trae restauración a los que nos rodean. Ayúdanos a estar pendientes de los pobres en nuestro tiempo, aquellos que sufren la debilidad espiritual de no contar con ese refuerzo que viene de ti, no conocerte a ti. Ayúdanos para no predicarnos a nosotros en pos de nuestra fama o nombre.
Ayúdanos para predicar a Cristo, que es el único que cambia la historia. Por eso, Padre Celestial, toma el control de nuestras vidas. Perdónanos nuestros errores y ayúdanos de aquí en adelante a ser una comunidad que sea pertinente en el tiempo y en el lugar donde tú nos has colocado. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.